Ya entró en vigencia el Código Penal, no obstante de algunas dudas que pudiera tener la población producto de las situaciones pues, que han acontecido en Tegucigalpa, en el Congreso Nacional. De momento no hay ninguna publicación en el diario oficial, la Gaceta, el día de hoy, que diga que está derogado este decreto que fue aprobado en el 2009 y que trae consigo la aprobación del nuevo Código Penal. Está vigente y obviamente en nuestra posición que tenemos en relación, a favor de algunos aspectos del Código Penal y tenemos alguna opinión en contra sobre otros aspectos, nosotros creemos que si este Código Penal nuevo se reforman los aspectos negativos en temas de delitos contra la corrupción, por ejemplo, a manera de ejemplo, y además de ello se fortalece la institucionalidad de los operadores de justicia, podríamos estar avisorando un futuro mejor en el tema. Sin embargo, vale decir, y para la población en general, que un código, sea que traiga muchos o pocos delitos, o penas graves o no graves, de nada sirve por más bonito que pudiera ser o feo que pudiera ser, si no tenemos bien fortalecidas las instituciones. De más está decir que en Honduras hay leyes para todo, pero que no se aplican. Este sería una ley más si no se fortalece la institucionalidad. Ayer, en las últimas horas, diputados de oposición formaron una sesión invocando el artículo 190 y 189 de la Constitución, tratando de abrogar. ¿Realmente tiene efecto esa medida? Mire, no, como le decía, tengo muchas objeciones en relación a lo que se hizo. No creo que hayan cometido ningún delito tampoco, pero no creo que lo que hicieron ayer afecte materialmente o haya tenido algún efecto jurídico que impida la entrada en vigencia del actual Código Penal. No hay, si bien es cierto, la Constitución de la República contempla la posibilidad de que 5 diputados más puedan convocar a una sesión. Hay una ley orgánica del Congreso Nacional que establece procedimientos, hay autoridades en funciones, como es el presidente Mauricio Oliva del Congreso Nacional y su junta directiva, entre los cuales también está su secretario, que son los entes para canalizar ese tipo de situaciones, de tal manera que esa sesión que tuvieron ellos ayer, no sé si eran mayoría o no puedo afirmar yo por una noticia en redes sociales, pero independientemente nadie tiene la garantía de la legalidad de los actos que ahí se ocurrieron, es decir, ¿quién nombró al secretario? ¿Quién le dio potestad para hacer vacar en su función al presidente Mauricio Oliva? Y lo apartó de sus responsabilidades legislativas que emanan tanto de la Constitución como de la ley orgánica. Es decir, yo creo, y con todo respeto para la gente de la oposición, a mí no me gusta confrontar en temas de política porque estoy tratando de opinar en el plano profesional, pero me parece sí que es una irresponsabilidad mandarle un mensaje y confundir a la gente, como ustedes lo están viviendo, de que el código no está vigente, inclusive utilizando un prácticamente sinónimo de la palabra derogación, que es una atribución del Congreso Nacional de la República en relación a las leyes. Es una palabra que en la Constitución no aparece, y sí es una palabra que existe y que es un sinónimo que implica la posibilidad de dejar sin efecto una ley, pero no ha ocurrido eso, ya que las leyes se deshacen como se hacen, y para deshacerla hay que seguir todo un procedimiento y que culmina con una publicación en el Diario Oficial de la Gaceta para que tenga efectos jurídicos. Eso no ha ocurrido, de tal manera que no es responsable decir que el Código Penal no está en vigencia. Hay que tener mucho cuidado porque es mandarle el mensaje a la gente de que pueden seguir ocurriendo algunos hechos que no están penados por la ley y sí lo están. Recordemos que el Código Nuevo trae nuevas figuras delictivas que antes no se contemplaban. Se reconoce ahora la responsabilidad penal para personas jurídicas, por ejemplo. Algunos ilícitos penales en materia de las relaciones laborales ya son punibles, conductas de ese tipo. Entonces, es importante que con responsabilidad
la gente entienda eso. Y yo diría que estamos en un momento y en un tiempo donde, si bien es cierto, no podemos hacernos de la vista gorda de las cosas que están pasando durante esta pandemia, de algunos actos irresponsables de algunos funcionarios públicos, sí es cierto que tenemos que transmitir un ambiente de solidaridad que es el que debe primar en este momento en la sociedad. Referente a las acciones de la oposición, apoderados legales del Poder Legislativo han interpuesto un recurso ante el Ministerio Público sobre supuesta usurpación de funciones. ¿Cómo catalogar esa medida que ellos también impusieron? Mire, como le digo, yo no creo que hayan incurrido en una responsabilidad penal, porque esa reunión que tuvieron a través de una plataforma digital, no la podemos, o sea, todo el mundo la puede llamar como quiera. Algunos le dicen que es una reunión social, otros la llaman, pues, ellos mencionan que es una sesión extraordinaria del Congreso, etcétera. El punto es que lo que sea por lo que se hayan reunido y las resoluciones que hayan tomado, si es que las tomaron, primero nadie las conoce más que por redes sociales. Entonces, no han tenido ningún efecto jurídico material. Por lo tanto, yo no veo que haya ningún tipo de responsabilidad en ese sentido. En todo caso, fue un intento de usurpar funciones, pero eso no está penalizado por la ley, ¿verdad? Porque no ha habido ningún tipo de afectación al bien jurídico protegido, que es indispensable para poder deducir una responsabilidad penal a alguna persona. Desde 2009 hasta la actualidad, la división del país se hace más evidente. La entrada de este nuevo código influirá aún para socavar más la polarización que existe. Indudablemente que sí, pero yo no diría que es la entrada en vigencia del código, sino que la forma en que se manejan las posturas de oposición. Es decir, el Código Penal que entró en vigencia tiene cosas positivas y tiene cosas malas. Entonces, ¿por qué abanderar una lucha de no entrada en vigencia del Código Penal? Cuando los abogados sabemos que para poder derogar una norma que ya fue aprobada, necesita entrar en vigencia. Entonces, si el Código Penal tiene cosas buenas y tiene cosas malas, puntualicemos sobre las cosas que son malas. Y entonces, a la medida que vayamos haciendo eso, nos vamos a unir y vamos realmente a conseguir que en el Congreso Nacional, que es al que le corresponde, se puedan escuchar las voces del pueblo unificado, pero lo único que escuchamos son posturas, a juicio mío, de tinte político. Es decir, el 80% de la gente que dice no al código no lo ha leído todavía. Y muchos que lo pudieran haber leído en realidad no lo entienden. El derecho y el área penal en particular son una ciencia, y el derecho penal no es una simple, es una de las áreas más complejas del derecho. Ni siquiera todos los abogados manejan o manejamos muchos temas, términos y principios propios de ese derecho. Entonces, no es una cosa fácil. Yo diría a todas las personas que tienen una responsabilidad social, ya sea al frente de una institución o son políticos o que tengan aspiraciones, que deben ser un poco más responsables en ese sentido. Es decir, no me gusta y dicen baja las penas, pero hay que explicarle a la gente por qué dice que le baja las penas en X o Y cosas. Y, por supuesto, hay que ser propositivos. Entonces, si yo estoy en contra, le pongo de manera de ejemplo, yo estoy en contra, independientemente de que si los bajaron o no los bajaron, los delitos contra la corrupción, por decirlo así, que son contra la administración pública, indistintamente si bajaron o no las penas, yo estoy en desacuerdo que las penas se mantengan en esos términos que están ahorita. Cuando considero en lo particular que el delito más grave y que más perjuicio le causa a la sociedad ceibeña es la corrupción, debería ser uno de los delitos penados más gravosamente, y no con una pena máxima limitándose a 12 años de reclusión. Cuando resolviendo el problema de corrupción, resolvemos el problema de la infiltración del narcotráfico, resolvemos el problema del lavado de activos y resolvemos así un sinnúmero de problemas que nos van a ayudar a tener una sociedad un poco más tranquila. ¿Qué esperar de ahora en adelante con la entrada de este instrumento jurídico por parte de los operadores de justicia cuando hay casos en el país, especialmente delitos de corrupción que siguen engavetados o en procesos de investigación? Mire, como le decía, también
yo esperaría primero que realmente estén bien capacitados, de lo cual no tendría ninguna duda. Sé que el Ministerio Público y el Poder Judicial han estado manteniendo, como cuando sucedió con el Código Procesal Penal, las personas más preparadas en ese momento, allá en el 2002, eran precisamente los operadores de justicia. De repente ocurre igual. Pero más allá de eso, a mí me gustaría que también dentro de las posturas y proposiciones que se hagan por parte de la población y de la oposición política del gobierno, etcétera, también vaya aparejada una lucha por el fortalecimiento institucional. El Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, la Policía Militar y todos los entes deben ser fortalecidos, si no esto no va a servir de nada. Es necesario revisar, por ejemplo, la operatividad del Ministerio Público. De repente y es necesario también hacer reformas a la ley del Ministerio Público de manera que los fiscales del Ministerio Público pueden contar con algún tipo de independencia a la hora de ejercer sus acciones, puesto que en los delitos contra la corrupción sabemos que antes de acusar a un funcionario público primero tiene que pasar por la gaveta del fiscal general o del director de fiscales, etcétera, ¿verdad? Entonces debería haber un poco más de liberalidad en ese sentido, como ocurre con los otros delitos.